ya me lo dejó a mí, ahora sí. Y es la unidad número 5 que se llama técnicas de planeación y control. Vamos a ver este tema que se llama ruta crítica CPM, que es una de las técnicas más habituales para la administración de proyectos. La competencia, aquí les voy a proyectar, la competencia es que aprendan a identificar, construir y utilizar redes para representar problemas y optimizar una solución por medio de el método de la ruta crítica, en sus siglas en inglés, CPM. Ese va a ser el objetivo, competencia, y van a revisar el material de apoyo, unas diapositivas que están aquí abajo, son los archivos, y posteriormente van a seguir la secuencia de las diapositivas, van a revisar conceptos y ejemplos. Ahorita yo les voy a explicar un poco. Van a realizar las actividades de las diapositivas. En esa diapositiva vienen las actividades. Actividad 1, actividad 2, ejemplo, etc. Y van a entregar igual en PDF, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en la libreta, como ustedes se acomoden. Y van a subir la actividad en PDF con la estructura y van a revisar la rúbrica de evaluación, puntualidad, portada, introducción, el diseño de la red, los ejercicios, el análisis de la información. De poco sirve resolver un ejercicio si no hay análisis. El análisis es parte de la esencia de lo que es la administración por los métodos cuantitativos. Una breve conclusión de algunas 10 líneas, 10 renglones, y las referencias de los documentos que se consultaron. Esos son los criterios de evaluación. Y esta unidad, la unidad número 1, es prácticamente esta que les estoy proyectando, es esta última unidad. Vamos a revisar algunos términos, el problema de la ruta más corta y el uso de software. Igualmente vamos a utilizar un software para poder resolver este tipo de ejercicios. La competencia, pues ya se las expliqué. Introducción, pues básicamente lo que son este método es un método de redes que se llama ruta crítica. Nos ayuda a identificar cuál es el camino más corto, cuál es el camino que dentro de un proyecto de cualquier tipo, si una de esas actividades se llega a trazar, pues prácticamente afectaría a todo el proyecto en sí. También este tipo de técnicas se utilizan en lo que son la parte del transporte, sin problemas de transporte, en problemas de logística, de distribución, de almacenes y demás. Administración de proyectos en general. Y también hay otra técnica que es el PER, que es una técnica de revisión y evaluación de proyectos. Esa es una técnica ya complementaria a la ruta crítica, pero el día de hoy únicamente nos vamos a enfocar al método de la ruta crítica. Algunos términos básicos que se utilizan para la generación de redes pues son las siguientes. Gráfica. Cuando hablamos de una gráfica, básicamente son puntos que están unidos por líneas. Esas líneas se le llaman ramales o se le llaman arcos. Este es un ejemplo. Aquí tenemos los nodos que están enumerados. Los nodos pueden representar, por ejemplo, en una ciudad pueden ser las localidades. Lázaro Cárdenas Centro, Guacamayas, La Mira, La Villal, Caleta de Campos, etcétera, ¿no? Cada nodo representa, digamos que representa lo que es una ubicación, o también puede representar
En un proyecto representa una actividad. Las actividades pues difieren mucho dependiendo de la naturaleza del proyecto. Entonces a este se le llama una gráfica. Ahora, cuando a esa gráfica le agregamos distancias, a comparación de esta, la distancia son estos números que están en medio de la línea o del ramal. El 3, el 5, el 3. Entonces, ya cuando se le agregan valores, esos valores en un proyecto son unidades de tiempo, pueden ser días, semanas, meses, y en cuestiones también pueden ser de distancias, kilómetros, metros, etc. Entonces, cuando se le agrega ese elemento, se le llama una red. Entonces, una red es una gráfica que presenta algún tipo de flujo en sus ramales. ¿Se escucha mucho ruido? Sí, se escucha ruido. Sí, es que están como cambiando loseta en el departamento de un lado. Ah, ok. Una disculpa, son cosas que uno no puede controlar. Ok, entonces una ruta, pues es un camino desde un nodo hasta otro nodo y hasta un nodo final. Este se le llama ruta. Y lo que busca la ruta crítica, pues es identificar el camino más corto. Después hay otro concepto que se llama ciclo dentro de una red. El ciclo, pues básicamente es como una especie de cadena donde iniciamos en un punto, por ejemplo aquí el 4, podemos continuar en el 7, en el 5, después en el 2, y volvemos a cerrar en el mismo punto. A este se le llama ciclo. Donde empiezas, terminas. ¿Preguntas aquí? ¿Sí se comprende? Bueno. Esta última, maestro, en la parte de, pues comentaba, a ver si voy entendiendo. Ajá, a ver. Dice que la gráfica está constituida por puntos o nodos, ¿verdad? Así Y es. que de allí hay uniones y a las cuales hay distancias como una red. Entonces, lo que son los puntos, las líneas, conforman una red. Así es correcto. Dice que la ruta es el camino. Dice también que hay de un nodo a esa ruta debe ser de un nodo a otro nodo hasta llegar a un nodo final. ¿Sí? A esa se le llama ruta. A ese se le llama la ruta. La ruta crítica es aquella que es la más corta de un punto a donde el objetivo. Quiero pensar así, ¿no? Así es. Por ejemplo, si queremos llegar del 1 al 7, tal vez el camino más corto sea del 1 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 7. Pero eso no lo sabemos. Tendríamos que aplicar el método que les voy a explicar un poco más adelante. Y el ciclo. Ándele, allí es donde no lo entendí. Ciclo. Y el ciclo, pues básicamente, si observan esa parte de color verde, este es un ciclo porque está totalmente, ¿qué? Encerrado. Y donde empieza este 4, vamos a terminar. A ese se le llama ciclo. Por ejemplo, en muchas rutas, en rutas de entrega de mercancía o material, o rutas de paquetería, por ejemplo, donde sale el camión, tiene que hacer su recorrido y regresa ¿a dónde? Donde mismo, ¿no? Así es, A donde la salió. central. Así es. Entonces a ese se le llama ciclo. Y estas herramientas se pueden utilizar o se pueden aplicar en esta parte administrativa para gestionar recorridos que minimicen las distancias y
disminuya naturalmente los costos y el desgaste de las unidades. Por eso es la importancia de este tipo de herramientas. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, para continuar. Ok, continuamos. El ramal orientado es este que está aquí arriba, ramal orientado. ¿Cuál es la diferencia entre las anteriores? Sin estar leyendo, o sea, nada más de... ¿Qué tiene esta gráfica que no tenía las anteriores? Son las que, las flechas. Esta tiene flechas que indican un sentido Dirección, un o una sentido. dirección. Es como, por ejemplo, vamos en el carro y vamos al centro, y en el centro hay muchas calles que solamente tienen un solo sentido. A eso se refiere. Que puedes ir del 1 al 2, pero del 2 no puedes irte al 4. Entonces, No puede irse al básicamente, 3. son ramas, arcos o direcciones que nos dan un sentido hacia dónde se puede transitar o hacia dónde se puede movilizar. A eso se le llama ramal orientado. Es este, del 6 al 7, nada más. Cuando no viene la flecha, significa que podemos transitar en ambos sentidos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y la gráfica orientada, pues es el conjunto de arcos y nodos en el cual encontramos un sentido, encontramos una dirección en lo particular. A eso sería en este caso la gráfica orientada. Y también hay otro concepto de árbol de expansión. Un árbol de expansión es aquel donde todos los nodos de una red existe una conexión y donde no hay ciclos. Entonces, si observan, por ejemplo, esta gráfica, esta red, bueno, no es red porque no tiene como tal los valores, pero aquí en esta identificamos que todos los nodos tienen al menos una conexión. Entonces, a ese se le llama árbol de expansión, donde existe una interconexión en cada uno de los nodos. Es como, por ejemplo, si queremos transitar de una ciudad, de una localidad a otra, ya ven que en los pueblitos, pues solamente hay un camino, pero están conectados de alguna o de otra manera. Ese sería un ejemplo de árbol de expansión, donde prácticamente todos los nodos de una red están conectados. Bueno, ese se utiliza mucho, por ejemplo, para las cuestiones de redes eléctricas, redes hidráulicas, redes de internet, redes de computadora, intranet, donde debe de haber al menos una computadora que conecte a la otra o una señal que vaya dirigiendo a otra misma señal. Y en ese sentido, pues es un árbol de expansión. Y ya logramos identificar algunas de las aplicaciones en esta. ¿Preguntas de esto? Muy bien, continuamos. Y el nodo fuente, cuando hablamos del nodo fuente, es de dónde voy a partir y el nodo destino a dónde quiero llegar, en términos muy prácticos. Por lo regular, la ruta crítica necesito identificar primeramente un nodo fuente y un nodo destino. Van a haber diferentes nodos, diferentes caminos, diferentes sentidos, pero yo a partir de un método, de un análisis, voy a determinar cuál es el camino que más conviene, el más, digamos, rentable, el más económico que yo puedo utilizar. Naturalmente también, en todo tipo de análisis cuantitativo, también debe de existir el análisis de tipo
cualitativo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, puede ser que la ruta sea más corta, pero si estamos hablando de una red de carretera, a veces las condiciones o el flujo vehicular o las propias condiciones de la carretera, que hay muchos baches, hay muchos topes, dicen, no, pues mejor nos vamos por esta otra calle, ¿no? O mejor nos vamos por el libramiento. Bueno, por el libramiento no, porque, a mí en lo particular no, porque pues por ahí transita pues mucha unidad pesada, muy lento, y además de que tiene muchos topes, y con el tráfico pesado pues se genera en ciertas horas pico pues un cuello de botella pues bastante considerable. ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces el problema de la ruta más corta o la ruta crítica, pues es lo que ya dije, no quiero ser muy repetitivo, es llegar de un lugar a otro lugar utilizando la menor distancia posible en diferentes, donde pueden haber diferentes caminos o alternativas. Bueno, este procedimiento yo creo que se los voy a explicar más en el ejemplo, que se entiende un poco más cuando son ejemplos. Entonces pasamos ya a la parte, ya práctica. Este es un ejemplo pues un ejemplo sencillo, pero que nos va a ayudar a entender y a comprender la naturaleza de este tipo de método. Por lo tanto, cuando aquí en este ejemplo me dice determinar la ruta más corta para llegar al nodo 5 partiendo del nodo número 1. Es decir, de este 1 voy a llegar a este 5. Aquí, pues las ramas que tenemos es una gráfica, es una red orientada, donde tenemos 5 nodos, digamos 5 localidades, 5 ubicaciones, pero tenemos diferentes caminos. Por lo tanto, para este ejercicio tengo que generar lo que se le llaman etiquetas. Las etiquetas van a hacer referencia a, primeramente, la distancia que yo llevo acumulada en relación de un nodo con los nodos precedentes, y posteriormente voy a indicar en esta segunda parte de qué nodo es precedente, o más bien la distancia acumulada. Entonces, aquí en este caso, en el primero, pues no llevamos ninguna distancia acumulada, por lo tanto el valor sería ¿qué? Sería 0. Una disculpa por la letra, porque aquí no se puede escribir muy bien como uno quisiera, pero bueno. ¿Y cuál es el nodo precedente? El nodo precedente pues no aplica porque pues antes del 1 no hay ningún otro valor que preceda a este elemento, a este 1. Después, si yo quiero ir del 1 al 2, voy a generar otra etiqueta. Aquí, por ejemplo, del 2, puedo llegar del 1 al 2, o también puedo llegar del 4 al 2. Pero recordemos que mi objetivo es ir hacia adelante, no es ir hacia atrás. Entonces también ver de manera objetiva y manera práctica y de manera lógica cómo ir resolviendo este ejercicio. Por lo tanto, la distancia 1 y que 3 llevo... sería, ¿no, maestro? ¿Cómo? 1 y 3 sería. Sí. Sí, Que es el precedente y es el que le sigue, porque según la orientación de la flecha. Así es. Y en este caso con el 2, sería el valor de 100. ¿Sí? 100, ahí todo mal hecho, pero bueno. ¿Y precede de qué? ¿De cuál nodo? Del 1. Del 1. Del 1, sí, que es este. Entonces voy a agregar esta primera
etiqueta. Las etiquetas tienen dos clasificaciones, etiquetas temporales o etiquetas definitivas. Eso dependiendo de cuántas alternativas haya para llegar de un punto a otro. Ahora, puedo llegar al 3 directamente partiendo del 2 o partiendo directamente del 1. Por ejemplo, del 1, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 30. 31. 31. Esta va a ser una etiqueta de tipo temporal porque también del 3 puedo llegar del 2. Entonces, si hacemos esta sumatoria, bueno, yo ya llevo 100 más los 20, pues van a ser 120. 120. ¿Y proviene de qué nodo? ¿De qué nodo proviene el 120? Del 2. Del Del 2. 2. Ok. ¿Y cuál voy a eliminar? Viene del 1, del 2 y del 1, 2. 1 y 2. En este caso nada más voy a tomar de la última que le precede. En este Entonces sería caso, la 2, del 2 nada 122. más, así es. ¿Y cuál de estas dos etiquetas voy a eliminar? ¿La de 30 o la de 120? ¿Cuál es más corta? La de 30 es más corta, ¿no? Así es, por lo tanto elimino la de 120. Ajá. ¿Sí? Ahora, para llegar al 5, pues puedo llegar del 4 o puedo llegar directamente del 3 al 5. Voy a hacer el análisis de ambas. En este caso, del 3 al 4, ¿cómo me quedaría? Sería 10, 3, el 4. Sería El 10, nodo 4 sería 10, 3. pero recordemos que este 10 se lo voy a sumar a este 30. Entonces serían 30, los 30 que ya llevo del 3, porque recordemos que partimos del 1, más los 10, me va a dar Ah, sí, sí, es verdad. Sí. 40. 40, ¿coma qué? 3. 3. Esta ya sería una etiqueta permanente porque ya no hay otro camino en el cual yo llegue al 4. No hay otro ramal que yo conecte. Entonces, ¿tendría caso irme al 2? No. Si mi objetivo fuera el 2, sí, pero en este caso, pues no. Y si observan, pues sería más conveniente, si el objetivo fuera el 2, sería más conveniente que irme del 1, del 3, del 4 y después al 2, porque nos acumularía 40 más los 15 serían 55, que serían mejor a estos 100. Ya ahorita en un rato se me va a cortar, ahorita nos volvemos a conectar y continuamos. Ya si se me corta, nos volvemos a conectar. Y ahora voy a hacer el análisis del ramal inferior, del ramal orientado inferior. Entonces, ¿cómo me quedaría? 90,3. Así es correcto. Serían, abrimos el paréntesis, sería, tomo estos 30 que ya tengo, porque vengo del 3, más los 60, que me va a dar 90. ¿Qué número están todos? 90,3. Y recordemos que también podemos
llegar no solamente del 3, sino también del 4.